La presión arterial es una enfermedad crónica en la cual el corazón aumenta la presión con la que las arterias bombean la sangre para que circule por todo el cuerpo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a hablar de esta enfermedad porque la verdad es que este tipo de enfermedades crónicas cada vez son más frecuentes, sobre todo, hablando de nuestro país, de México, y se da por muchos factores y normalmente se está dando en personas jóvenes. Antes se daba en personas mayores de 60 y ahorita ya encontramos personas de 30, 35, 40 con hipertensión. Entonces la verdad es que es muy importante que estemos alertas para que no nos dé esta enfermedad y no tengamos que tomar medicamentos de por vida, porque también haciendo algunas cosas podemos desde revertirla hasta obviamente prevenirla. El primer factor y el más importante son el sobrepeso y la obesidad. Esto aumenta la presión arterial porque también aumenta el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y esto hace que nuestras arterias se hagan más pequeñas y el flujo de la sangre sea menor. Entonces se dificulta el paso de la sangre por todo el organismo. Se estima que más o menos 1,000 millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión. Aquí en México más o menos son unos 30 millones de personas y el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, atiende más o menos a 6 millones. La presión arterial se define como la fuerza con la que la sangre pasa por la pared de las arterias o choca por la pared de las arterias. La unidad internacional con la que se mide la presión arterial son los newtons. Sin embargo, los aparatos, los baumanómetros que se utilizan para medirla tienen mercurio, entonces ahora se usa el milímetro de mercurio. También la presión arterial depende del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Y también, como les decía, de la resistencia vascular, que es la resistencia que oponen las arterias al paso de la sangre. Entonces, como les decía, si tenemos colesterol y triglicéridos altos, es probable que tengamos en nuestras arterias una capa gruesa, les voy a poner imágenes por aquí, de colesterol o triglicéridos, y obviamente esto hace que pase menos sangre. Imagínenselo como con una manguera. Digamos que tenemos la manguera para regar el jardín y que el agua pasa totalmente bien, ¿no? No hay nada que esté tapando la manguera. Pero si le ponemos una capa de grasa o una capa de algo que impida, obviamente, entonces el chorro de agua va a ser mucho menos. Ahora, la presión arterial es una variable constante. Esto quiere decir que para todas las personas vamos a tener diferente medida de presión, vamos a manejar diferentes presiones. No sé si han escuchado, por ejemplo, que los deportistas tienen presiones bajas, que las personas obesas tienen presiones altas, ese tipo de cosas, por ejemplo, y se dan también por la edad, por el peso, por la estatura, y se expresa mediante dos cifras, la diastólica y la sistólica. La presión sistólica, que es la primera, es el numerito primero, corresponde a cuando el corazón se contrae y tiene que estar más o menos entre 129 y 100, esto es lo normal. Y la presión diastólica corresponde a cuando el corazón está relajado, es la presión de abajo, el numerito de abajo, y normalmente tiene que estar entre 89 y 60. Es común que la presión arterial aumente en momentos de estrés, cuando estamos haciendo la digestión, también aumenta con la edad. Entonces por eso las personas que tienen mucho estrés, tienen un momento de enojo, de miedo, de nervios, es común que se les suba un poco la presión arterial, sobre todo si son personas mayores de 50 años y también, como les decía, si tienen sobrepeso y obesidad. Y también es común, o más bien es normal, que la presión arterial baje durante el sueño. Ahora, si te preguntas qué es hipertensión arterial, como les decía, lo normal son 120/80, pero les digo que podemos manejar hasta 129 y hasta 100, eso es normal. Pero para la OMS se define hipertensión arterial como valores de presión arterial mayores a 140/90. Ahora, si tú una vez te mides la presión
y tienes más de 140 o 140, no quiere decir que tengas hipertensión arterial. Tienes que empezar a tomarte la presión diario varias veces al día, porque como te digo, la presión tiende a subir, no es algo estático. Entonces en la mañana a lo mejor tienes menos presión que en la tarde y como te digo, después de comer. Entonces tienes que hacer una bitácora e ir midiéndote la presión mínimo 3 veces al día por unas 2 semanas para podérsela llevar al médico y que él pueda valorar si tienes o no hipertensión. Pero bueno, es común que el médico te pida que hagas esto ya que vayas con él. Por eso te estoy recomendando que lo hagas de una vez, que te vayas checando. Si tienes un baumanómetro en casa, de los que son automáticos, que no son manuales, o sea que no tienen la bombita, te puede ayudar bastante. Ahora, ¿por qué se considera hipertensión arterial cuando se manejan cifras mayores a 140-90? Bueno, es porque se ha demostrado científicamente que cuando una persona tiene constantemente este tipo de valores, tiene más riesgo de padecer infartos, de padecer embolias, hemorragias cerebrales, trombos. También a las embolias y a los eventos hemorrágicos cerebrales se les llama ictus o apoplejía en algunos países, entonces para que lo tengan más o menos como referencia. Ahora, es muy importante que sepas que la mayoría de las veces los pacientes que tienen hipertensión no se dan cuenta porque es asintomático, a menos que manejen presiones ya de mayor a 170, pero cuando son de 140, 150 es asintomático. A lo mejor de repente se sienten mareados, pero es muy raro, o sea, no logran darse cuenta que están teniendo algún padecimiento extraño. Entonces, bueno, de 10 personas es muy común que 8 no tengan síntomas. Entonces, por eso les digo que es muy importante que se estén checando, porque la mayoría de las veces se dan cuenta que tienen hipertensión arterial cuando van al médico y a lo mejor ya llevan mucho tiempo padeciéndola y hubieran podido hacer algo antes, cambiar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio, por ejemplo, y a lo mejor no hubieran tenido que llegar a tomar medicamento ya toda la vida. Entonces, bueno, por eso les recomiendo que se chequen la presión arterial mínimo una vez al mes. Si son jóvenes, menores de 30, no, sí les recomiendo que lo hagan, pero tampoco es tan común que tengan hipertensión como personas más grandes, aunque ya se ha visto que sí pueden padecerla, como les digo, sobre todo personas que tienen obesidad o sobrepeso, que son muy sedentarios, que tienen malos hábitos alimenticios. Entonces, pues sí, chéquense aunque sea una vez al mes la presión. Ahora, como les decía, ya empieza a haber síntomas cuando la presión es mayor a 170, por ejemplo, y esto ya empieza a afectar algún órgano de tu cuerpo, entonces ya se considera una emergencia médica, tienen que correr al hospital para que les baje la presión. Ahora, si tú tienes síntomas, entonces es muy frecuente que puedas tener dolores de cabeza, que sientas los tobillos hinchados, que veas como lucecitas, o sea, que de repente voltees así y veas como pequeñas lucecitas, que tengas zumbido en los oídos, algún tipo de mareo, visión borrosa y dolor en el pecho. Ahora, si tú ya tienes hipertensión, es muy importante que te tomes los medicamentos que te dijo tu médico, que los tomes regularmente, te los tienes que tomar ya diario. Sí puedes hacer algunas cosas para bajar tu presión arterial, como te digo, mejorar tu alimentación, bajar de peso si tienes algunos kilitos de más, hacer actividad física. No te digo que te vayas al gimnasio 3 horas todos los días, pero sí a lo mejor caminar media hora todos los días, tengas la edad que tengas, te juro que te va a ayudar mucho. También bajar al consumo de sal, tomar bastante agua y como te digo, yo sé que en todos los videos les digo que vayan al médico, pero es importante, si no van cada mes, porque nadie va cada mes, o sea, ni siquiera yo, puedes hacerte chequeos médicos cada 6 meses o cada año para que pues estés consciente de que todo esté en orden, o a lo mejor que tienes algún problema y poderlo solucionar. Te lo recomiendo muchísimo. Puedes hacer chequeos médicos hasta los niños, o sea, de verdad les recomiendo que lo hagan, porque como les digo, o sea, la hipertensión arterial muchas veces, o la mayoría de las veces, es asintomático, entonces va aumentando de nivel y muchas veces se dan cuenta como a los 5 años de que ya, o sea, ya llevan 5 años teniendo presiones altas y no se han dado cuenta y ya es mucho más difícil de tratar.
A lo mejor, como les digo, si ustedes empiezan a manejar presiones de 140 más o menos, con ejercicio y con buena alimentación pueden bajarlas y no es necesario tomar medicamentos. Pero si empiezan a tener presiones ya mayores a 150, pues entonces ya va a ser pues necesario que ustedes tomen medicamento de por vida todos los días. Y bueno, por último, ya les he estado comentando que es importante que no tengan sobrepeso ni obesidad, que tomen suficiente agua, que tengan una vida saludable, que hagan ejercicio aunque sea media hora. Y bueno, ya les he estado comentando en el video que pueden hacer algunos hábitos saludables, como por ejemplo comer mejor, bajarle a las grasas, a las harinas, bajar de peso si lo necesitan, beber más agua, hacer actividad física aunque sea media hora al día, aunque sea caminar, también reducir el consumo de sal, comer más legumbres, comer más verduras, bajarle al alcohol y también al cigarro, porque el cigarro también hace que se tapen las arterias. También les recomiendo que coman nueces, cacahuates, arándanos, son muy buenos también. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Creo que fue un video bastante informativo. Espero que se chequen más constantemente la presión y que si empiezan a manejar valores un poco altos, pues hagan algo para bajarlo naturalmente. Y bueno, si ya tienen presiones muchísimo más altas, como les digo, mayores de 150 y es muy frecuente, pues van a tener que tomar medicamento diario de por vida, pero de todas maneras pueden hacer este tipo de hábitos porque aunque tengan la presión controlada, a veces es difícil controlarla con medicamentos y de todas maneras cuando tienen un episodio de estrés o de ansiedad o de nervios, puede dispararse su presión aunque ustedes estén tomando sus medicamentos. Entonces por eso les recomiendo que tengan hábitos saludables, sobre todo si ya se la diagnosticaron, pero esto es para cualquier persona. Hay que cuidarnos muchísimo porque este tipo de enfermedades son cada vez más comunes y hay muchísima gente que se está muriendo por estas enfermedades. Antes era común que la gente muriera por enfermedades infecciosas, pero ahorita es más común las enfermedades crónico-degenerativas. Primero porque estamos viviendo más, o sea, hay más esperanza de vida. Y segundo, por los malos hábitos que tenemos. Entonces tenemos que bajarle a nuestra obesidad, tenemos que comer mejor, movernos, tener actividad física y todas estas cosas nos pueden ayudar para no padecer este tipo de enfermedades. Entonces bueno, pues espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que yo subo videos todos los sábados a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México. Les dejo por aquí mis redes sociales. Y bueno, no olviden suscribirse y regalarme un like y prender la campanita de notificaciones. También si quieren seguirme por Instagram, pues ahí podemos estar en contacto durante la semana. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye.